Buenos días, hermanos. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar inicio. Les invito también a nuestro pastor Dani para que ore al comienzo de esta reunión. Amén. Bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con palabras de oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por presencia en medio de nosotros. Gracias por permitirnos estar en tu casa, poder participar de esta celebración, de este día especial que dedicamos a ti. Pedimos, Señor, que tu presencia, tu Espíritu Santo dirija este tiempo, que tu palabra, Señor, sea una poderosa palabra que transforme nuestra vida. Bendice las alabanzas, bendice todo lo que hemos preparado para ti, Señor, que lo hagamos de la mejor manera. Y bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas que están, Señor, participando en este servicio. Tu presencia nos acompaña y nos dirige en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tu presencia y me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
que sana tus pies, que sana tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que sana tus pies, que sana tus pies. Vamos a repetir una vez más. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti y te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. 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 Vamos a tomar nuestros asientos. Vamos a dar pase a la palabra del Señor en esta mañana y luego vamos a poder seguir cantando más alabanzas, como que se suman más hermanos. Así que vamos a dar parte al pastor. Amén. Muy bien. Esta mañana estamos participando y hemos recordado algunos de estos cánticos clásicos antiguos. Siempre es bueno la palabra buscar por las sendas antiguas. Así que es importante siempre también considerar estas alabanzas que han inspirado seguramente las vidas de todos nosotros y poder decir que
poder reconocer ese amor maravilloso de Dios sobre nuestra vida y la importancia y la bendición de estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Amén. Y realmente, hermanos, no podríamos disfrutar de ninguna de estas cosas que hemos cantado si es que no tuviéramos un ingrediente fundamental. Si es que el Señor nos hubiese otorgado ese regalo maravilloso. Alguna vez le he dicho, el regalo más grande que el Señor, o el mayor don que podemos recibir y que todos lo hemos recibido, hermanos, es el don de la fe. Así que vamos a recordar un poco qué cosa es la fe y qué significa tener fe. Amén. Entonces, en esta mañana voy a invitarles a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Es una lectura clásica. Todos, cada vez que hablamos acerca de la fe, lo primero que se nos viene a la mente, Hebreos capítulo 11, ¿no? Y es un resumen de lo que significa la fe. Así que vamos a leer. Muy bien. Me acompañan la lectura. Va a ser un poquito prolongada, pero nos va a ayudar a tener un panorama de lo que vamos a hablar el día de hoy. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel en lo que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y éste ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito que le había recibido las promesas, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Por fe Jacob, muriéndose,
bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Por fe José, muriéndose, se acordó de la palabra de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó, con rodearlos 7 días. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Amén. Bendita palabra del Señor. Me olvidé de decirles que estaba leyendo la versión Reina Valera 1909. Así que si encontraron palabras medias desconocidas, son de alguna manera las palabras más cercanas al original. Y mientras leía, es curioso, mientras leía esta versión, como que el bosquejo, bueno, me cambió un poco el bosquejo de lo que tenía preparado, pero nos presenta, hermanos, realmente muchas razones para mantener nuestra fe en Dios. Hay muchos que recibieron bendiciones. Hay otros que no recibieron lo que esperaban. Y no porque les haya faltado fe, sino que por la fe esperaban cosas mejores que han de recibir junto con nosotros. Amén. Así que vamos a hablar el día de hoy acerca de la fe. Esta semana estuvimos en el culto de oración y fue presentada una petición. Y todos nosotros creo que nos hemos enterado de alguna manera por las noticias lo que está sucediendo en Afganistán, ¿verdad? Que es uno de los países que está comprendido dentro de esta área misionera que se llama la Ventana 1040. Es una zona ubicada entre
la latitud 10 y la latitud 40 en el hemisferio norte. Y esa zona geográfica está ocupada mayormente por tres religiones. La primera y más numerosa es el Islam. La segunda es el hinduismo. Y la tercera, las no religiones, son el ateísmo, porque también incluye a China. Y de alguna manera, hermanos, la iglesia del Señor está presente en ese lugar. Y mientras orábamos, nos acordábamos de nuestros hermanos, la fe. Y de alguna manera, esta lectura de Hebreos capítulo 11 se vuelve tan actual, tan presente en nosotros, porque realmente de este lado del mundo estamos disfrutando bendiciones de Dios. Podemos reunir con libertad, podemos asistir a la casa de Dios, y qué bendición. Pero en otro lado, tenemos el otro lado de la moneda, el otro lado de la fe. Personas que están siendo perseguidos, que están siendo asesinados por su fe en Cristo. Pero que de alguna manera también sigue existiendo fe. Por lo tanto, la fe siempre ha sido la marca de identificación de un discípulo de Jesús. Un cristiano sin fe no es cristiano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, si podemos definir qué cosa es la fe, el apóstol Pablo nos describe la fe como la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Llama la atención porque normalmente decimos la convicción. Es la confianza de lo que se espera, la convicción. Son sinónimos, pero en esta versión un poco más cercana al griego original, es la sustancia de las cosas que se esperan. Una sustancia es algo que existe, que está presente, que no lo vemos, pero está presente. Y de alguna manera nosotros comprendemos por esta definición algo que no vemos, por ejemplo, la resurrección. ¿Cuántos hemos visto una resurrección? Creo que no hemos tenido todavía la oportunidad de verlo. Sin embargo, esperamos el día de nuestra resurrección. Y no es algo ideal, porque ya hay evidencias de resurrección. Jesucristo mismo es la más grande evidencia de resurrección. Y muchos otros también que resucitaron. La sustancia de las cosas que se esperan. Dios ha determinado ciertas cosas que todavía no las vemos, todavía no las recibimos, pero Dios ya las tiene preparadas. Pero la fe también es la demostración de las cosas que no se ven. La demostración. ¿Cómo nosotros demostramos que ha habido un cambio en nuestra vida? Que hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo por fe. Amén. Pero la definición bíblica de fe nos dice que es una demostración de lo que no se ve. Una demostración de lo que ha sucedido en nuestro interior. Entonces, no es solamente decir yo creo. Es mucho más que eso. La fe significa dependencia total en Dios. Podemos resumirlo de esa manera. ¿Qué es la fe? Es la dependencia total de Dios. Hace un mes más o menos, o algo más, habíamos hablado acerca del tema de la dependencia de Dios. Cómo nosotros podemos confiar, podemos vivir tranquilos porque conocemos las promesas de Dios. Y podemos esperar en esas promesas. La dependencia de Dios lo habíamos enfocado en el punto de ser perseverantes y esperar. Pero aquí la fe significa dependencia. Cuando Adán pecó, lo que hizo Adán
fue salir del círculo, de la esfera o de la dependencia de Dios. Y dijo, desde este momento Adán es libre e independiente para comer el fruto que quiera, del árbol que quiera, especialmente el que está prohibido. Esa independencia es lo que llevó a Adán a morir espiritualmente. Porque en lugar de depender de Dios, se guió por sus sentidos, por sus ojos, lo que podía ver, lo que podía escuchar y lo que podía de alguna manera anhelar o desear en su interior. Adán y Eva decidieron o prefirieron depender de ellos mismos, de la acción de tomar el fruto y ver qué sucedía, y no depender de lo que Dios había establecido para ellos. Por esa razón, Dios ha colocado esa prioridad sobre la fe. Todos nosotros somos llamados a la fe en Cristo, que no es otra cosa sino a depender de Dios. Volver a Dios por medio de la fe significa volvernos a Dios y decir, Señor, yo en mis fuerzas ya no puedo, necesito de ti. Ahora empiezo a depender totalmente de ti. La fe nos lleva más allá de nuestros sentidos físicos, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Hay gente que tiene buen olfato para los negocios. Hay personas que tienen buen tacto para tratar con la gente. Personas que tienen buen oído para escuchar conversaciones que no deben. ¿No? Y hay otros que tienen una vista para observar y ver lo que también no deben ver. Sin embargo, la fe va más allá de ello. La fe significa, hermanos, que la fe nos exonera o libera de las limitaciones de nuestras propias capacidades y nos lleva hacia la habilidad provista por Dios. Ninguno de nosotros podemos salvarnos por nuestras obras, por nuestra capacidad. Necesitamos fe, lo cual nos capacita para vencer al pecado y ser libres del pecado. Por esa razón, el Señor Jesús dice, para el que cree, nada es imposible. Porque ya no dependemos de nuestras fuerzas, sino que le decimos, Señor, encárgate tú. Y descansamos en Él. La fe, entonces, es un acto de dependencia de Dios y se demuestra mediante la obediencia a Dios. Y la fe se expresa mediante 3 acciones bien concretas. La primera es obediencia. Si creemos en Dios, hacemos lo que Él nos dice. Un niño, cuando su papá le dice, lánzate porque te voy a recibir en mis brazos. El niño tiene fe, se lanza. Y a veces hasta se lanzan sin que uno les diga, ¿no? Nos ven cerca y se lanzan nomás porque saben que los vamos a recibir, no los vamos a dejar caer. La fe es obediencia. Y uno le dice, ve a tal lugar y compra tal cosa. Del pago no te preocupes, ya yo me encargo. Uno va con confianza, con la confianza de que ya pagó, pues no, paga. Pero si no tenemos fe, oye, pero no tengo dinero, ¿y ahora? ¿Y voy? No, mejor no, porque no voy a poder pagar. Eso es desobediencia. Entonces Dios también de alguna manera nos dice que la fe se demuestra mediante la obediencia a la palabra de Dios. También la obediencia no camina sola, sino que también va acompañada de la acción. No es decir, ya Señor, voy a obedecer, sino que también es hacer lo que el Señor nos dice. Entonces, obediencia y acción. ¿A qué cosa? Al escuchar la palabra o la voz de Dios. Entonces, la fe es obediencia y acción
a la voz de Dios. Vamos a ver dos clases de conocimiento, porque de alguna manera la fe necesita también un fundamento racional. No es solamente creer en cualquier cosa que se nos diga o que se nos ocurra, debe tener un fundamento. Y en este caso hay dos clases de conocimiento. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 al 7, dice lo siguiente: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe esté fundada en la sabiduría, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para vuestra gloria. Entonces aquí Pablo está hablando de la predicación del Evangelio, que no fue con palabras persuasivas, no fue con palabras bonitas, no fue para convencerte y de alguna manera llevar a que tomes una decisión basada en lo que se te dice o lo que se te ofrece, sino fundada en la sabiduría de Dios. Y aquí hace el contraste de dos clases de sabiduría: la sabiduría humana de los hombres y sabiduría de Dios. La primera clase de conocimiento, entonces, tenemos el conocimiento de los sentidos. Todo conocimiento que el ser humano natural recibe es a través de los 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Lo que la ciencia nos muestra, nos enseña, es todo aquello que puede ser medible, observable. Y todo este conocimiento es descrito como sabiduría de hombre. Pero también existe otra clase de conocimiento, y es el conocimiento de la revelación. Esta clase de conocimiento no está basada en los sentidos naturales ni en el razonamiento natural del ser humano, sino sobre la verdad de la palabra de Dios. Lo que Dios ha establecido en su palabra, ese es el conocimiento de la revelación. Por esa razón es que el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, que nosotros vivimos por fe y no por vista. No significa que vivimos así a la aventura. No, que yo tengo fe, así que voy a dar mi examen y como creo en Dios me voy a sacar 20. ¿Y cuánto has estudiado? No, es que vivo por fe. Eso no es vivir por fe. Eso es ser porfiado, eso es ser irresponsable. ¿Correcto? Me voy a comprar tal cosa, me voy a endeudar. Oye, pero ¿puedes pagar? Confío en Dios. Jesús dice, si alguien quiere construir una torre, primero haga cálculos, no vaya a ser que se quede a la mitad. No, hermano, por fe, un ratito. La fe es creerle a Dios y en sus promesas. Pero también depende de la obediencia que nosotros tengamos a la palabra de Dios para que esas promesas se cumplan en nosotros. Fe es creerle a Dios que podemos hacer algo, que podemos lograr cosas, sí. Pero es importante que sepamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Eso también es importante considerar. Vivimos por fe y no por vista. Significa que nuestra confianza, nuestra dependencia no está basada solamente en lo que humanamente podemos ver o podemos conocer, sino que hay otros misterios y otras cosas que están en la palabra de Dios y son generalmente trascendentales. Nos hablan de eternidad, nos hablan de aspectos del alma, del espíritu, y no solamente asuntos materiales o físicos, como lo que la sabiduría del mundo nos puede demostrar. La ciencia tiene que ver con todo lo que es tangible.
por lo que concierne a esta vida. Pero lo concerniente a la vida eterna, necesitamos conocerla a través de la revelación de la palabra de Dios. Entonces vivimos por fe. Ahora, ese vivir por fe tiene un fundamento. En primer lugar, la fe en Dios descansa en tres realidades importantes. La primera es la naturaleza de Dios. Nuestra fe está basada en que Dios es Dios. Y Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Dios juró por sí mismo. No hay nadie mayor que Dios. Por lo tanto, el fundamento de nuestra fe, que proviene de Dios, es que no hay nadie más superior a Dios. Por lo tanto, la naturaleza de Dios es un fundamento para nuestra fe. El segundo fundamento es que Dios, al ser Dios, no puede cambiar. Dios es inmutable. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Y Santiago 1:17 también nos dice que en Dios es luz y en Él no existe ninguna sombra de variación. No hay variación. Si Dios es Dios, Dios no cambia, Él tampoco puede fallar. Job 42:2 nos dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios no puede fallar. Dios no se puede equivocar. Lo único que Dios no puede hacer es equivocarse. Lo único que Dios no puede hacer es fallar. Y lo único que Dios no puede hacer tampoco es mentir. Amén. O sea, Dios es todopoderoso, sí, pero hay cosas que no puede. Por ejemplo, mentir. Dios no puede mentir, porque Él es verdad. Y verdad significa que tiene que ser todo verdad. No puede haber nada de mentira, porque si hay algo de mentira, ya la verdad deja de ser verdad. Entonces, hablamos de absolutos. Dios es absoluto. La filosofía moderna nos habla del relativismo. Todo es relativo, depende de tu punto de vista. Depende, ¿no? Depende cómo lo mires, depende de cómo interpretes, dicen. Pero en el caso de Dios, Dios no puede admitir ningún asunto de relatividad frente a Él. Dios es absoluto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Que Dios es Dios. Y la fe también está fundamentada en la obra redentora de Dios. Ese es el segundo fundamento. La obra redentora del Hijo de Dios. Hebreos 12:2 lo hemos leído. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Cristo ha venido a ser la fuente de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe. En la obra de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos confiar 100%. Primera de Corintios 1:30. Cristo Jesús ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es todo para nosotros. Por lo tanto, nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, nos garantiza ser justificados, ser santificados, ser redimidos por su sangre. Y el tercer fundamento es la palabra de Dios. Mateo 24:35, palabras literales de Jesús. El cielo y la tierra pasarán. Se puede acabar el mundo, se puede desaparecer el planeta, pero la palabra de Dios permanece para siempre, no cambia, no pasará. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad.
Hermanos, cuando le creemos y cuando tenemos en claro la palabra de Dios, nuestra fe es fortalecida. La palabra de Dios es fundamento para nuestra fe. Repito, todo lo que la Biblia dice que podemos hacer, lo podemos hacer. Y lo que la Biblia no nos garantiza que hagamos, no perdamos tiempo orando a Dios por algo que Dios ha dicho que no es posible. Por ejemplo, si la Biblia dice que usted y yo somos transformados, renovados en nuestro espíritu y en la mente, que podemos tener la mente de Cristo, significa que usted y yo podemos ser transformados. Nuestra vida puede y debe cambiar cuando Cristo viene a nuestra vida. Es algo que la Biblia nos dice que es posible. No, pero ya estoy viejo, que mira que aquí que árbol torcido, aunque le pases tractor no se endereza. Pero para Dios nada es imposible, porque si su palabra dice que usted y yo somos transformados, somos santificados, somos perfeccionados, hay que creerlo. Amén. Pero no esté orando por, Señor, muéstranos cómo se va a llamar el anticristo y si va a ser rubio, si va a ser moreno. Revélanos, Señor, cuál es la marca de la bestia, quién es el anticristo y cuándo, Señor, va a ser la fecha de tu venida. La Biblia bien claro dice que de esas cosas se encarga Dios y las cosas ocultas están reservadas para Dios. Señor, ¿qué pasará? Vamos orando, a veces hay personas que dicen, vamos a orar con fe y vamos a declarar una palabra, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de esa palabra que se está declarando tiene fundamento bíblico? Damos cuidado ahí porque a veces lanzamos una palabra poderosa de fe del profeta tal y no está respaldada por la palabra. Después estamos esperando algo que no va a llegar. Pero todo lo que Dios determina en su palabra, eso es garantía de que Dios lo cumple. Amén. Para terminar, ¿de qué manera obra la fe? ¿Cómo funciona la fe en nosotros? Ya vimos la parte teórica, ¿verdad? Ahora vamos a ver la parte práctica y vamos a hacer la aplicación práctica. ¿Cómo funciona la fe? La pregunta entonces con la que quiero empezar es, ¿tiene usted fe? Amén. Si no está seguro, vamos a hacer este pequeño test. Y al final, si tiene fe, gloria a Dios. Y si no completa de repente el test, entonces usted puede decirle a Dios, Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo aumentar la fe? Vamos a ver cómo nosotros podemos, tener una fe completa. El principio de la fe, basado en Romanos 3:27. Vamos a leer Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Hay una ley de la fe. Está hablando de que no hay ninguna persona capaz de autojustificarse o demostrar que merece ir al cielo. No hay de qué jactarse, por más religioso que podamos ser, por más buena gente que podamos ser. Si no tenemos fe, no tenemos entrada. Aquí dice, ¿quieres jactarte de algo? Si quieres decir, bueno, por lo menos merezco ir al cielo, puedes por medio de la ley de la fe. No hay otra opción. Solo por fe podemos alcanzar, recibir la gracia de Dios. Este principio de la fe, esta ley de la fe, debe operar en nuestras vidas continuamente, sin importar cuáles sean las circunstancias. Recuerde que nuestra fe
no depende de la situación, depende de Dios. Entonces las circunstancias no deben afectar nuestra fe. Y la fe obra de esta forma. Primero, Dios nos confiere, Dios nos otorga fe. Por eso digo que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Porque ni siquiera el ser humano natural, ni siquiera puede tener la fe suficiente para salvarse. Eso depende de Dios. Es Dios quien otorga la fe. Ahí nomás en Romanos 1:17. Porque en Él, Cristo, en el Evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Porque, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como es escrito. Mas el justo, por la fe, vivirá. ¿Cuál fe? Fe que proviene de Dios. Dios nos regala la fe como un Dios, como un don. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Existe un don de fe y existe un don de fe. Pero ese don de fe no es exclusivo de algunos hermanos que solamente, no, que ores hermano, porque cuando ese hermano ora, suceden las cosas. Ese hermano tiene fe, yo no. No, mentira. A lo mejor es más obediente que usted y Dios respalda su oración. Eso es otra cosa. ¿Sí? Pero todos tenemos fe, porque para ser salvos necesitamos fe. Aunque sea como un granito de mostaza. Pero todos nosotros, para ser salvos, necesitamos fe. Entonces nadie puede decir, no, yo no tengo fe. Entonces Dios ha otorgado esa medida de fe a cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, recibimos la fe como un regalo de Dios. Dios nos otorga fe. Si no, no pudiéramos hacer nada. Lo segundo, esa fe que Dios nos da, no nos la da mágicamente. Esa fe proviene o viene por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, recibimos esa revelación de Dios, ese conocimiento para poder saber cuál es la obra de Dios. Y entonces esa fe proviene por el oír la palabra. Dios nos dirige una palabra que es aplicable a nuestra circunstancia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto puede suceder mientras leemos la Biblia o cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo hablándonos desde el interior. Cuando usted está aquí en el culto y está recibiendo una palabra de Dios, Dios le da esa palabra para que su fe se active. Entre todo lo que decimos, algo por ahí, Dios le pone a usted y activa su fe. Es importante también escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque esa palabra nutre nuestra fe cada día. La fe no debe ser solamente como un grano de mostaza. Ese grano de mostaza tiene que crecer hasta llegar a ser la más grande de las tortas. En otras palabras, el Señor está diciendo, la fe que yo he sembrado en ti no se puede quedar como semilla, tiene que crecer. Porque cada momento y cada día necesitamos fe. Cada día que pasa necesitamos más fe.
Entonces, ya hemos dicho que la fe viene de parte de Dios. Y esa fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando recibimos la palabra de Dios. Entonces, recibimos la palabra de Dios y no es eso para almacenarlo solamente. Necesitamos poner en práctica, obedecer esa palabra. Los muros de Jericó no se cayeron porque los israelitas creyeron. Así creemos que Dios nos va a dar la victoria. Los muros de Jericó cayeron porque los israelitas obedecieron el mandato de Dios, que fue: den vueltas durante 7 días a la ciudad. Den 13 vueltas, pero den durante 7 días. Correcto, así es. Muy bien, está atento el hermano atrás. Excelente. 6 días, 1 vuelta por día. Y el 7º día debían dar 7 vueltas. Tuvieron que obedecer y vieron cómo, por medio de esa obediencia, simplemente los muros cayeron y ellos pudieron ingresar. Así también, hermanos, nosotros. El solo hecho de escuchar la palabra de Dios no nos garantiza que la fe, que funcione. Para que la fe funcione, necesitamos obedecer a la palabra de Dios. La fe es activa, no pasiva. Una fe pasiva es: sí, yo creo que Dios me va a ayudar. Sí, yo creo que Dios me va a alimentar. Sí, porque la Biblia dice que Dios no deja desamparado ni de hambre a sus hijos. Quedo parado y no hago nada. Por más fe que diga tener, no voy a comer. ¿Qué necesito? Obedecer la palabra de Dios. Dios nos ordena: trabajarás la tierra y comerás con el sudor de tu frente. Muy bien. Entonces, ¿qué implica? Trabajar. ¿Correcto? Ahora, me voy a trabajar creyéndole a Dios que mi trabajo de ese día va a ser bendecido. Y que por medio de ese trabajo y la bendición de Dios sobre ese trabajo voy a poder comer. Y entonces se cumple la promesa de Dios. Y evidenciamos fe. ¿Ok? Fe activa. Una fe activa es obedecer la palabra. En otras palabras, la mayoría de las promesas de Dios son promesas condicionales. Cuando leemos, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 29, 30, nos habla de escoger 2 caminos, la vida o la muerte. Las bendiciones de Dios si obedeces a Dios. Si obedeces a Dios y guardas su palabra, entonces tu grano será prosperado y tu simiente será bendita y tu ganado será próspero y bla, 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 bla. Pero si no oyeres la voz y no obedecieres, entonces vendrá la inundación, la sequía, la peste, la mortandad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Que no por el hecho de decir soy cristiano, ya Dios me tiene que dar las bendiciones. Necesitamos obedecer a la palabra. Santiago 2:17 nos dice que la fe, si no tiene obras, muerta. La fe es demostrada por la obediencia a la palabra de Dios. El 4º paso, mire cómo funciona la fe. Ya tenemos la fe que Dios nos da. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la obediencia a la palabra de Dios. Y luego necesitamos, ¿qué cosa? La crisis o la prueba de nuestra fe. La fe tiene que ser probada. Necesitamos entrenar la fe. Bruno en alguna ocasión nos explicaba y decía: si tú quieres sacar tus músculos, si quieres verte así bien musculoso, bien grandazo, si quieres que tu músculo desarrolle, lo primero que tienes que hacer es romper tu músculo. Para que tu fe crezca,
tu fe tiene que ser probada. Para que crezcamos en la fe, necesitamos pasar momentos de aflicción y de prueba. El músculo se tiene que romper para que cuando sane el músculo, forme más músculo y de esa manera crezca. Si no, no va a crecer. De la misma manera, nuestra fe, para ser incrementada, necesita pruebas. Señor, ¿por qué me vienen las dificultades y las pruebas? Y Dios dirá, es que necesito que tu fe crezca. Y alguien por ahí dirá, oiga, pero eso no fue el evangelio que me predicaron. Bueno, aquí les estamos predicando el evangelio. La fe necesita de crisis o de prueba. Todo lo que sucede a nuestro alrededor y que parece contrario a lo que Dios ha dicho, hermanos, es para que nuestra fe se fortalezca. Para este punto, nuestra fe descansa completamente sobre la palabra de Dios. Para que nuestra fe no sucumba en medio de la prueba, necesita afianzarse en la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, entonces van a venir los pensamientos humanos y va a aparecer el conocimiento humano y va a decir, esta situación está complicada. Y para eso te has hecho cristiano, para que después estés padeciendo. Mira que cuando estabas en el mundo la pasabas más bonito. Nadie te molestaba. ¿Eso es lo que viene a la mente o no? Sin embargo, necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Otras palabras. Y para tener tus joyas bien bonitas y relucientes, el oro necesita ser pasado por el fuego. Y para que te comas un rico lechón al horno bien crocante, necesita pasar por el fuego. Para que te comas una jugosa parrillada, necesita ponerse a la parrilla. Así también, nuestra vida, para que sea agradable al Señor, tiene que pasar por ese proceso de la prueba, para que la fe sea fortalecida. ¿Sabe cuál es el propósito? De que cada día vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. En fe, cuando viene la prueba, nos entregamos a la fidelidad de Dios. En nuestros tiempos de luchas y de dudas, Dios es fiel y no nos abandona. Segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, Dios, nuestro Señor, fue así fiel a Tomás y a Pedro cuando su fe fue probada. Pedro fue probado. Y aunque fracasó en esa prueba, el Señor nunca lo abandonó. Después el apóstol Pedro fue probado muchas veces y pasó la prueba. Tomás también fue probado en su fe. Sí, ver para creer, dijo Tomás, ¿no? Si no puedo tocar la herida en las manos y el costado, demuéstrame que es Jesús. Y Jesús dice, ven, Tomás, fallaste en la prueba, no creíste, ahora tienes otra evidencia. ¿Puedes creer? Y Tomás pasó esa segunda prueba y exclamó, Señor mío, Dios mío. Entonces, hermanos, aunque fallemos
en alguna prueba de nuestra fe, sigamos perseverando y confiando en el Señor. Porque la idea de las pruebas y las dificultades es que salgamos victoriosos y que nuestra fe sea fortalecida. Aprendamos a confiar y a descansar en Dios para que podamos decir, grande es tu fidelidad. Luego de la prueba viene el resultado de la fe. El resultado final siempre es la victoria de parte del creyente, mediante lo cual daremos gloria a Dios. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Entonces, hermanos, Dios nos ha otorgado la fe para ser victoriosos y para darle la gloria y alabanza. Termino con esto. Y quiero volver a hacer la pregunta. ¿Tiene usted fe? ¿Tiene esa fe que vence al mundo? ¿Tiene esa fe que puede ser probada en tiempo de dificultad, de aflicción? ¿Tiene esa fe que está basada en la palabra de Dios? ¿Tiene esa fe que Dios mismo le ha otorgado? Si su respuesta es sí, amén. Hermano, prepárese para que su fe sea aprobada. Y prepárese para salir victorioso en medio de la prueba, tomado de la mano del Señor. Finalmente, Dios nos ha predestinado para la gloria y alabanza de su nombre. Quiere decir que en la perfecta voluntad de Dios, nuestra fe nos debe llevar a la victoria. La fe basada en la palabra de Dios y una fe viva que se demuestra con nuestras obras, con nuestra vida, nuestra acción cotidiana en obediencia y sujeción a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, decidimos vivir por fe. Decidimos decirle, Señor, a partir de hoy quiero depender de ti. Y si nos falta fe, podemos decirle con toda libertad al Señor, aumentanos la fe. Pongámonos de pie, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la fe que has puesto en nosotros, que has sembrado en nuestra vida. Gracias por tu palabra que alimenta, fortalece nuestra fe. Gracias, Señor, porque aún en medio de las dificultades, tú, Señor, permites que seamos probados hasta donde podamos resistir. Y tú nos ayudas a salir victoriosos. Tú nos das la victoria en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Señor, ayúdanos a obedecerte, a guardar tu palabra, a mantenernos firmes. Ayúdanos a depender de ti, para que podamos verte obrando nuestra vida, para que podamos exclamar y decir, grande es tu fidelidad. Tu misericordia, Señor, más alta que los cielos, más profunda que el mar, y cada día se renueva, y tu gracia nos sustenta, Señor. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a profundizar en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a creerte, a depender totalmente de ti. Señor, entendemos que tu propósito es que demostremos esa fe que vence al mundo. Ayúdanos a vencer el mundo. Salir victorioso en todo lugar,
todo momento, para la gloria y alabanza de tu nombre. Bendice a mis hermanos en esta mañana. Fortalece nuestra fe y abre nuestros ojos para poder ver tu maravillosa obra que tú haces por nosotros. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que esta palabra poderosa quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Así, permaneciendo en pie, voy a invitar al ministerio de alabanza y vamos a entonar una serie de alabanzas de fe. Amén. Cánticos de fe. Los cánticos que nos fortalecen el alma, nos alegran, y también vamos a ofrendar a nuestro Dios en esta mañana. Te alabarán, Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas
solamente en Él. Qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar a grande voz y puedo testificar de su amor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Te alabaré, Te alabaré, te alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. alabaré, 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 alabaré a mi Señor. y alabar. A Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Amén. Vamos a seguir cantando. Vamos a cantar esta canción que dice, vamos a cantar música del cielo. Amén. Vamos a entonar esta alabanza que dice, Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, hoy los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque
cantar con la música del cielo y vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, hoy los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque y vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar y vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Pues vencido al enemigo y por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Pues yo he vencido al enemigo y por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Y libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Al enemigo y por la sangre de Jesucristo yo soy libre, pues yo he vencido al enemigo y por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Amén. Nos vamos a despedir de esta mañana y también puestos de pie vamos a orar. Invitan al pastor que nos despida. Amén. Muy bien, no quería dejar pasar la oportunidad. Esta semana estuvo cumpliendo años nuestro hermano Israel Hidrogo y también estuvo celebrando su aniversario de bodas. Así que un saludo para ellos. Están en Lima, pero igual nos están observando aquí desde la transmisión. Y bueno, que el Señor les bendiga y de parte de toda la congregación también les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Nos alegra mucho también contar con la presencia de nuestra hermana Lolita, así que ya se está también sumando. Bienvenida, hermana Lolita, nos alegra mucho.
verla aquí también en el templo junto con nosotros y bueno, la bienvenida también a cada uno de ustedes, mis hermanos que siempre nos acompañan y animarles a continuar participando. Recordarles también el día miércoles a las 8 de la noche nuestro culto de oración por medio de videoconferencia y el próximo domingo nos encontramos también aquí a las 10 de la mañana para participar de nuestro servicio dominical. Y también recordar el Ministerio de Damas, las reuniones de oración a las 3 de la tarde, los días miércoles, y Piedras Vivas también los días sábados, 7 de la noche. Así que bendiciones a cada uno de ustedes. Y bueno, la idea era que Milquita despida, así que Milquita despides en esta mañana. Vamos a despedirnos. Señor Jesús, gracias por esta mañana, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por el mensaje que hemos aprendido el día de hoy acerca de la fe. Enséñanos a tener más fe, enséñanos que cada lucha que tenemos es también para mejorar y estar mejor cada día para ti. En el nombre de Jesús, bendice a todos aquellos que también han faltado, cuídalos y protégelos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén.